El último culto que me tocó predicar, por la gracia de Dios, hablé de los primeros 2 mandamientos. Quiero hacer una serie en la cual vamos a predicar los 10 mandamientos. Y ahora quisiera, por la gracia de Dios, poder compartirlos. El mandamiento 3 y el mandamiento 4 de la palabra del Señor, de los 10 mandamientos. Y quisiera hacer una explicación de qué es lo que el Señor demandaba a su pueblo, el contexto histórico, cómo es, qué era lo que estaba pasando, a quién le dijo en ese momento, cómo se debe aplicar a nosotros en este tiempo. Y después quisiera poder ver cómo estos dos mandamientos juntos tienen mucha implicancia en nuestra realidad hoy, actualmente hoy. Y lo voy a mostrar. ¿Por qué lo voy a mostrar actualmente? Porque le voy a mostrar, y esto va a terminar así, va a ser un impacto muy fuerte, porque voy a mostrarles con noticias en periódicos seculares cómo lo que la palabra de Dios dice que no se debe hacer, se termina haciendo. No es una opinión personal, porque si yo llego a decir una opinión personal, van a decir, viste, vos estás enojado y tenés dañado el corazón y estás diciendo cosas que no están bien, y no soy yo. Así que vamos a explicar esto. Así que necesito ayuda, asistencia del Espíritu Santo, de Dios obrando en mi vida para que esto corra. Y como siempre digo, no se quede con lo que yo digo. No se quede. Quédese con la palabra y analícelo. Amén. Oramos. Señor, gracias. Tú sabes, Señor, mi dependencia de ti es absoluta, porque separado de ti nada puedo hacer. Obra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Dame el valor para aferrarme a ella, para decir lo que solamente ella y la intención que ella quiere transmitir a través de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Amén. Leemos nuestro texto. ¿Qué le parece? No, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate, versículo 8, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Bueno, como le dije, me propongo entonces demostrar lo que estos mandamientos enseñan, ver por qué era importante en aquel tiempo y por qué es importante hoy en este tiempo. Y si bien son 2 mandamientos distintos, cada uno exige una cosa del hombre. Me propongo al finalizar ver cómo estos 2 mandamientos son quebrantados en conjunto por los hombres para levantarse en contra del nombre de Dios. El contexto histórico, ¿cómo ocurre? ¿Qué es lo que estaba pasando? Los israelitas acababan de salir de la tierra de Egipto con mano poderosa, milagros, prodigios, maravillas, pero no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna señal. Ellos estaban conviviendo en una nación que adoraba a muchos ídolos, a muchos dioses. Entonces, ellos veían
los egipcios estaban acostumbrados a adorar a un Dios para cada cosa. El Dios del pescado, van a adorar al Dios del pescado para que le dé. El Dios del pan, y hacían un Dios. Y elegían un Dios para cada cosa. Entonces, cuando se presenta a Dios y dice, yo soy Jehová tu Dios, dijeron, genial, vamos a agregar un Dios más a nuestra lista de dioses y que quede todo bien. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta nación era, cuanto más dioses tenemos que adoramos, más bendiciones tendremos. Pero el problema fue cuando Dios le dice, no podés tener otro Dios fuera de mí. Una crisis. Dios exige una adoración absoluta y única hacia Él. Entonces era un cambio cultural, totalmente. Era un cambio cultural y era un cambio radical. Tenía que haber un cambio total. Ahora, recordemos nuestro texto. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando la gente nueva viene a nuestra iglesia, nosotros le damos una introducción para que conozca al Dios de la Biblia. Y en esa introducción no es algo que creamos nosotros, sino que tomamos de la enseñanza que el famoso pastor bautista Carlos Spurgeon usaba en su iglesia para enseñar los mandamientos de Dios. Tomamos el mismo catecismo, se llama la palabra catecismo, y ocupamos esa misma enseñanza y la aplicamos en las personas que vienen, los candidatos para ser miembros de la iglesia. Le enseñamos lo que este pastor le enseñaba a la gente. Y cuando llegan a estos puntos de los 10 mandamientos, son preguntas. Y hace esta pregunta el catecismo. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Te pregunta. Y después te da la respuesta. Dice, el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dice otra pregunta, ¿qué requiere el tercer mandamiento? ¿Qué es lo que pide el tercer mandamiento? El tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres de Dios. Santo y reverente del nombre de Dios, sus títulos y sus atributos. Ahora, cuando nos enfrentamos a estos dos mandamientos, la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estos mandamientos hacen un cambio radical en mi vida como hicieron en ese pueblo? ¿O como por lo menos Dios pretendía que haga? ¿Está haciendo la palabra de Dios un cambio radical en mi vida? ¿Y cómo evaluamos? ¿Cómo yo evalúo si esta palabra, si realmente la palabra de Dios está haciendo un cambio en mi vida? ¿Cuál es el uso que hacemos del nombre de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál es el uso que le damos al nombre de Dios? ¿Es el nombre de Dios algo que es la mayor estima para nosotros? ¿Es para mí el nombre de Dios algo tremendamente valioso que yo amo?
¿Es el nombre de Dios reverenciado y temido por mí? Sus títulos, los títulos de Dios: Dios Santo, Dios Todopoderoso, Jehová mi sanador, Jehová mi estandarte, Jehová mi proveedor. Esos títulos son mi consuelo, mi refugio. Son la fuente de mi esperanza. Sus atributos. Aquellos que invocan el nombre de Dios, conocemos los atributos de Dios. ¿Saben? Es muy curioso. Yo pasé 7 años estudiando en un seminario. Y cuando terminé el seminario, no había estudiado los atributos de Dios. Me enseñaron técnica, historia, un montón de cosas, pero no conocía a Dios. El Dios que se manifestaba a sí mismo y se mostraba en su palabra, como Él era. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia el nombre de Dios? ¿Se puso a pensar? Es que el nombre no podía ser invocado falsamente. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios y el ser de Dios son inseparables. Dios, el nombre de Dios y su ser, su característica, su esencia son inseparables. El nombre de Dios y Dios no pueden ser separados. ¿Y cómo yo puedo explicar eso? Es muy fácil de explicar en nuestro diario andar. Por ejemplo, si yo te digo el nombre de una persona, imagínate que vos tenés un amigo que se llama Roberto. Y yo te digo Roberto, vos lo primero que te viene a la mente pensás: ¿cómo es Roberto? ¿Cuánto mide? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿De qué equipo es? Está todo en el nombre. ¿Me explico? Ahora imagínese usted un ejemplo muy práctico, ¿no? Se pierde un familiar de una persona, va a la policía y hace una denuncia. ¿Qué hace? ¿Cuál es lo primero que la persona usa para denunciar que una persona se extravió para que la encuentren? El nombre. Y después las características. Responde al nombre. Se extravió una persona, responde al nombre de. De esa misma forma, el nombre está mostrando cómo es Él. ¿Quién es Él? Y el valor que tiene. El uso de los nombres es muy importante, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, el nombre de una persona no es solamente un título, sino que es una expresión, una revelación de la persona, de quién esa persona es. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que demuestran por qué el nombre es muy importante. Abraham, por ejemplo, significa padre de muchedumbre de gentes. ¿Y qué era Abraham? Jacob significa el que toma del calcañar. ¿Y qué hizo Jacob? O el que suplanta. Nadal significa tonto, Bernabé significa hijo de consolación. Y así estos nombres reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. De una manera similar, el nombre de Dios es inseparable de su persona. No se puede separar. Es una revelación fiel de quién es Él. ¿Me está entendiendo? Cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y de su persona.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que primero conocer la importancia del nombre de Dios. Jehová le habla a Moisés y le dice, le muestra, le dice el nombre. Yo soy Jehová, fuerte, poderoso, grande misericordia. Esa palabra se escribe Yahweh. Es una palabra que no tiene vocales. Es Y, H, V y H. La mayoría de los maestros bíblicos creen que el nombre Yahweh proviene del verbo hebreo ser. El nombre denota la eternidad, la inmutabilidad y que Dios es uno. Dios es eterno, Dios es inmutable y Dios es único. No hay otro como Él. ¿Y saben qué? Jesucristo en San Juan 8, 58 y 59 dijo, Él usó este nombre con respecto a sí mismo. Y Él afirmó su eternidad. Al decir Jehová o Yahweh, estamos diciendo que Dios es eterno, inmutable y que es único. El buen uso del nombre de Dios es importante porque nos ayuda a conocerle y conocer sus atributos y sus características. Pero en el tercer mandamiento Dios le dice, cuídense de no usar mi nombre en vano. Esa palabra vano es una palabra hebrea que se escribe S-H-A-W, se pronunciaría como algo shau. ¿Saben qué significa esa palabra? No usarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Se tradujo como vano en nuestra versión, la Reina Valera, pero esa palabra significa fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad y vacío. El significado fundamental del vocablo es engaño. Cuando se usa esta palabra, tiene dos aplicaciones. Por ejemplo, en la parte de contextos, en el contexto jurídico, por ejemplo, le doy una explicación. Dice, no te concertarás con el impío para dar testimonio falso. Entonces, la misma palabra se usa para decir que no podés dar un testimonio falso de alguien. Pero en la parte del culto, eso es en la utilización diaria, en la parte jurídica de una persona con otra persona. Pero en la parte del culto se traduce mayormente como algo vano, como algo vacío. No adoren a algo que es vano, a algo que es vacío. Entonces, lo que está diciendo la palabra, el mandamiento, es que no se puede usar el nombre de una manera, el nombre de Dios que es santo, que es puro, que es todopoderoso, que se revela a sí mismo. No podemos usar el nombre de Dios de una manera que su carácter y su obra quede como algo que no es cierto. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no puedo decir el nombre de Dios y decir que Él es santo y hablar de sus bondades mintiendo. Y a través de mi mala conducta hacer que el nombre de Dios quede en descrédito. ¿Me entiende? Entonces yo soy hijo de Dios y soy un hombre bueno y mi conducta dice cualquier cosa. Estoy haciendo que el nombre de Dios quede en descrédito y nadie crea que Él es lo que realmente dice que es. ¿Me está entendiendo?
debemos ponernos a pensar el uso que se le está dando actualmente al nombre de Dios. Primero nosotros. Pero después debemos pensar cuál es el uso que le están dando al nombre de Dios en nuestra comunidad evangélica. ¿Se ha puesto a pensar? El tema es que el mal uso siempre hace que la persona no quiera conocer a Dios porque se usó mal el nombre de Dios y entonces piensa que Dios es tan mentiroso como el hombre que lo usó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que se puede usar el nombre de Dios en vano? Si usted quiere ver que alguien le enseñe cómo usar el nombre de Dios en vano, ¿sabe a quién tiene que averiguar? ¿Quién le va a decir cómo usar el nombre de Dios en vano? Satanás. Satanás enseñó cómo usar el nombre de Dios en vano perfectamente, porque él no reverencia el nombre de Dios, sino quiere desacreditarlo. Mateo capítulo 4, versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso. Fíjense lo que le dice. Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí el nombre de Dios, Satanás quiere hacer que el nombre de Dios sea usado para cambiar una realidad que Dios había determinado que ocurriera. Si yo soy hijo de Dios, esto tiene que cambiar. Mi realidad tiene que cambiar. Entonces yo ordeno ahora que estas piedras se conviertan en un lomo completo con papas fritas. Yo lo ordeno ahora, yo lo decreto ahora, lo declaro ahora, lo establezco ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Están usando el nombre de Dios y Dios queda siendo el creador de todas las cosas, el que provee todas las cosas, el que determina cuándo vamos a pasar por valle de sombra y de muerte, y que el que dice que Él va a estar con nosotros. Entonces yo invierto el rol y ahora Dios sale corriendo a buscar mi lomo con papas. Debemos entender que Dios no es nuestro mandadero. No existe ninguna característica en el nombre de Dios que revele que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos. Hoy en día el nombre de Dios se usa para decir: ven, porque en esta noche Dios cambiará tu vida y tu realidad. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Y la gente va en manada esperando un milagro que cambie su realidad económica, que cambie su realidad en su familia, pero que no cambie su corazón. ¿Me están entendiendo? Ven y recibe tu milagro. El 24 de junio de 2014, diario La Voz del Chaco. Testimonio increíble. No soy yo, porque seguramente muchos van a decir: estoy todo el día enojado. Escuche, el pasado 29 de mayo, Raúl decidió contar su experiencia al pastor Ledesma y a la comunidad evangélica. Emocionado relató: me vi volando y observé mi cuerpo abajo, tapado con una sábana, y no entendía nada. También vi a mi familia llorando y traté de hablarles y decirles que estaba vivo, pero no podía. Imagínense la iglesia.
Imagínense la iglesia. Había una voz que me decía, ven, pero no quería obedecer, dijo emocionado, con lágrimas, acompañado con su esposa. Martínez expresó que algo le puso la piel de gallina a todos mientras esa voz me decía que vaya con ella. Alguien desde atrás me abrazó, me contuvo, me pidió que siga esa voz, me arrodillé y él decía que era Jesús. Se despertó vivo, él dijo que estuvo muerto. La verdadera versión. La versión oficial salió el 26 de junio, 2 días después. La doctora Maciel Crespo, directora del Hospital Perrando, desestimó la noticia del supuesto caso de una persona que estuviera muerta 7 horas para resucitar después. Búsquelo. ¿Por qué dice el nombre, pastor? Porque la Biblia dice que los falsos y los malos y los mentirosos deben ser expuestos. Y no le tengo miedo. Y si yo me callo, voy a ser cómplice de su maldad. Y yo no quiero tener el mismo castigo. ¿Lo van a subir? Sí, súbanlo. Quiero que lo suban. Pero ¿saben qué? El nombre de Dios era ofendido, desacreditado, insultado, rebajado por estos falsos maestros. 3 de junio de 2019, 18 horas y 45 minutos, se publica la noticia, TN Noticias. El actual intendente de Resistencia y candidato a gobernador del Chaco estuvo en el evento Invasión del Amor de Dios en la cancha de Forever y agregó a los fieles evangelistas. En el momento multitudinario del evento, Capitanich tomó el micrófono y hablándole a los fieles pidió por los que tienen adicciones, por los que tienen hambre, por los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, dijo Capitanich, oremos por los que sufren, por nuestros padres, la iglesia. Ya está. Una euforia. ¿Y saben qué pasó? Ese video se usó para burlarse del pueblo de Dios y cayó en descrédito el nombre de Dios. 21 de junio de 2018, Diario Norte. Dios está usando simplemente agua que fue orada por un hombre, que es el profeta T.B. Joshua, que está siendo usado y la gente viene a tomar contacto por este simple canal, que está recibiendo sanidad y milagros. Abajo de la noticia dice: el proceso de registro para este evento se realizará en entrevistas en Avenida 25 de Mayo, lo que no dice cuánto le cobraban, y cobraban en dólares, para que le tiren agua en la cara. El hombre que vive en el país más pobre del mundo es uno de los hombres más ricos según la revista Forbes y es un mentiroso. Y engaña a los más pobres. Y predican y hablan de un evangelio y ofenden el nombre de Dios, desacreditando a nuestro Dios. Una cafetería de nuestra ciudad hizo un logo en donde usted llega, donde el humo del café tiene el nombre de Dios.
Cuando nosotros estábamos saliendo, nuestra iglesia se estaba independizando. Todavía éramos una iglesia hija de una congregación de Corrientes. Y nosotros empezamos a enseñar los atributos de Dios. Y el pastor nos pedía que vayamos. Y en esa reunión estábamos obligados a participar. Y en esa reunión estuvo predicando un hombre que se hacía llamar a sí mismo maestro. Le decían maestro Maciel, búsquelo, otro hereje. Se vino como violento de la vacación el pastor. Y al enfrente estaba uno que se hace llamar profeta. Los dos unos sinvergüenzas. Y uno le profetizaba al otro y le decía, así dice el Señor. Y agarraba. Yo quiero que usted vea, ¿no? Se moja, ¿no? Se moja la cara. Así dice el Señor. Te voy a poner en el mejor barrio privado del lugar donde estás. ¡Oh, gloria! Y la gente se volvía loca. Y este profeta Maciel habló de los pozos de Isaac, que la gente cuando él hacía pozos venía y le tapaban. Y él le decía a la gente, agarrar las piedras y sacar las piedras, porque el enemigo te está poniendo trampas, sacar las piedras. Y le decía, saquen las piedras. Y la gente actuaba como mono, así, sacaban las piedras. Y él le dice, se toma ahora el micrófono y dice, ahora yo te profetizo a vos. Barrio privado, ahora él le profetiza, así dice el Señor. Yo no sé para qué querés ir a Estados Unidos, búsquelo porque está grabado. Pero yo te llevo. Entonces el chico que está al lado mío, a quien nosotros le enseñamos que Dios es omnisciente y sabe todas las cosas y conoce todas las cosas. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios no va a saber para qué un hombre quiere ir a tal lado? Me dice, por favor, vámonos de acá. Entonces yo, en el medio de la reunión, me paré y me fui. Y todo el mundo se dio cuenta que yo tenía la cara larga de enojo. No podemos usar el nombre de Dios para engaños, para manipular a la gente. ¿Por qué? Porque eso es una ofensa, un insulto al nombre de Dios. Y Dios está ofendido y en contra de estos actos nefastos, mentirosos, fraudulentos, lobos vestidos de ovejas. Ezequiel capítulo 20 versículo 39 dice, en cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor omnipotente, si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. Romanos capítulo 2 versículo 24, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, tenemos que levantar la voz y denunciar estas cosas aberrantes. No podemos callar el mal uso que se hace del nombre de Dios, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, se burlan de la iglesia, se burlan del nombre de Dios por el mal uso que hacen de Dios. Y tratan a su pueblo de ignorantes, de mentirosos. Y ahora, ¿por qué, pastor, usted habla de no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Y por qué usted lo une con el día de reposo? ¿Por qué? El día de reposo hoy corresponde al domingo, que es el día de resurrección. Y nosotros, los cristianos, debemos guardar el día de reposo. Es un día en que nosotros debemos pasar tiempo con el Señor. El día de reposo se hizo para el Señor, no para nosotros. Llega el sábado a la tarde, nosotros pensamos qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, qué película vamos a mirar, con quién nos vamos a juntar.
Eso no es. No fue creado para eso. Fue creado para que en reposo, en búsqueda, en amor, en reverencia, en oración, pasemos el día glorificando el nombre de nuestro Dios y estemos prontos para ir a la casa del Señor a glorificarle en medio de su pueblo, porque ahí Él está presente en medio de nosotros. No hay nada más importante que reunirnos en la casa del Señor para glorificar su nombre, para exaltarle, porque Él dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y no podemos postergar, debemos apresurarnos. No, pero yo veo un poco más tarde porque no me gusta cuando cantan. Si no te apuras para venir, hay un problema en tu corazón, hermano. Si tu corazón no está dispuesto a venir a la casa de Dios y a ver a tus hermanos por los cuales Cristo estuvo colgando en un madero, hay un problema serio en tu corazón. ¿Y saben cuál es el día en que más se ofende el nombre de Dios? El día en que debería ser, el día en que más debería ser santificado su nombre. Jesús a sus discípulos les dice el modelo de oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La Confesión de Fe de Londres de 1689, a la cual adherimos como Iglesia Bautista Reformada, dice: se guardará santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. El domingo debe ser el día en que como familia, como iglesia, deberíamos volcarnos a la búsqueda piadosa del nombre de nuestro Dios y adorarle públicamente en la congregación y estar dispuestos a escuchar su palabra y dejar todo lo demás para buscarle. No importa cuál es tu don, no importa. Ponerlo al servicio de la iglesia. Ponerlo al servicio. Hay una reforma en Resistencia. Hay realmente un pueblo que no toma el nombre de Dios en vano, sino que le ama. Y no se calla. Pero no podemos estar indiferentes. Pero hay algo que me preocupa profundamente, que es que ahora las redes sociales están desparramando sana doctrina por todos lados. Pero eso está bueno, pero es un riesgo. Porque, ¿saben? Encontré gente que tiene conocimiento tremendo de la palabra de Dios y que debaten contra mucha gente y le ganan en los debates, pero, ¿saben? No se congregan. ¿Saben por qué? Porque se saben 5 doctrinas. Esas personas están erradas. No existe un cristiano independiente de la iglesia local. Pero yo sé mucho, no importa tu carácter, tenemos que conocer. ¿Cómo sos tratado en la prueba? La iglesia es la que promueve a los siervos de Dios, no su conocimiento, su servicio,
su dedicación, su compromiso, sus años de servicio al Señor. No, yo tengo el seminario polirrubro de las naciones. No. No. Es mucho más fácil leer en la casa que tratar con el hermano que me trata mal. ¿Y para qué Dios me puso en la iglesia con un hermano que me trata mal? Para que tu carácter sea tratado. ¿Cuándo? El día de reposo. ¿No se equivocó el Señor? No. La Biblia dice, soportaos unos a otros. Amén. Hay o lo que sea. Es tiempo de que pensemos qué estamos haciendo con el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos en su nombre? Creemos que podemos usar el nombre de Dios para lo que queremos cuando se nos ocurre. Pero ¿sabes? La gente que usa el nombre de Dios como algo, hasta Satanás se cansa de ellos. Llega un punto que hasta Satanás se cansa. ¿Y de dónde sacó eso usted, pastor? Mire que usted sale con cada cosa. Hechos, capítulo 19, versículo 13, dice, algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, intentando invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿Sabe lo que le pasó? Se llevaron una paliza. Hasta Satanás se cansó de esos mentirosos. Pero hay un uso también que me preocupa, que es mistificamos el nombre de Dios. Y creemos que Dios puede bendecir cualquier cosa que hagamos, sin importar nuestra conducta. Pastor, me compré una carretilla, me ora la carretilla. ¿Y qué hace con la carretilla, hermano? Y viste, se le saca los ladrillos al vecino. ¿Qué? Pastor, me ora la moto. ¿A quién llevas en la moto? ¿El nombre de Dios es exaltado? Y esto es lo que más yo no pensaba que era bueno, esto es realmente para mí. Despensa verdulería de Benecer, ¿no? Usamos todos nombres bíblicos. Eso no es lo importante es le das el peso justo, cobrar lo que corresponde, te quedas con el vuelto de la gente, eso es lo que importa. Porque la gente no va a mirar el nombre, sino va a mirar tu conducta. Debemos entender que no podemos autoproclamarnos la última Coca-Cola del desierto. No podemos. No, yo soy hijo de Dios, así que a mí me va a ir todo bien. Hermano, no. ¿De dónde sacamos eso? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Dios. Dios es el Evangelio. Mentiras. Engañan a la gente. El nombre de Dios es para salvación a todo aquel que cree y que se arrepiente. El nombre de Dios es
para salvación a todo aquel que cree y que se arrepiente. Yo creo, pero sigo pecando. Estás muy lejos de ser salvo. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 11. Jesucristo, la piedra que desecharon ustedes, los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante los cuales podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es, el nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el hombre y será librado. Pero ¿cómo debemos correr a Dios? En arrepentimiento. No podemos andar diciendo, Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y paso el semáforo rojo y nadie me va a chocar. No. Si vamos a proclamar el nombre de Dios, si vamos a buscar el nombre de Dios para salvación, debemos venir como Él nos llama, en arrepentimiento, en temor y temblor. Y ahí Dios nos recibe, ahí nos hace nuevos. Porque no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Porque no podemos seguir jugando. Porque no podemos estar sin denunciar estas cosas y estos malos usos que se hacen en el nombre de Dios. Y qué casualidad que el nombre de Dios es blasfemado, ofendido en los días que Dios preparó que debían ser santificados. Pero hermano, Dios tiene una iglesia. Dios tiene una iglesia. Dios tiene sus escogidos. Dios tiene aquellos que no se doblegan, que aman a Dios y que reconocen en su corazón, sí, Señor, yo ofendí tu nombre. Yo escuché tu nombre y pensé que tu nombre era un nombre más, pero ahora me doy cuenta de que tú eres santo y que yo no puedo seguir viviendo igual, que debo cambiar todo en mi vida, debe haber un cambio radical. Dame un corazón nuevo, dame una mente nueva, escribí tus leyes en mi corazón. Hay una iglesia verdadera que teme y tiembla ante el nombre de Dios. Hay una iglesia que se reconoce débil en sus capacidades, pero fuerte, porque sabe que Dios es todopoderoso. Y que este Dios que partió a su Hijo en la cruz, nos llama por amor a su nombre, y nos levanta, y nos perdona, y nos limpia, y nos hace sus hijos. Y esa es una iglesia valiente. Esa es una iglesia que no se calla. Esa es una iglesia que cree y sabe que no está confiando en sus fuerzas y entiende que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? Hermano, usted va a ser sacudido por la verdad de Dios. Pero ponga su mano en el arado. Ponga su mano en el arado. Todas las manos van a ser útiles. Ponga su mano en el arado. Y mira a Cristo. Nuestro Señor es un Dios santo. Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Busquemos el nombre de nuestro Dios. Adoremos el nombre de nuestro Dios. Santifiquemos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor, te doy gracias. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos porque nosotros hemos pecado usando tu nombre muchas veces, aún en comentarios vulgares. Tu palabra dice que se debe apartar de toda vana palabra aquel que invoca el nombre de Cristo. Cambia nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Venimos a buscar y a confesar el nombre de Cristo para que tú nos perdones, nos limpies. Señor, ayúdanos, cambia nuestra mentalidad para que te sirvamos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración. Señor, te pido por esta iglesia que tú estás levantando, Señor, en el fuego y el crisol de tu palabra. Oro, Señor, para que sean fortalecidos. Oro, Señor, para que ellos vean que ellos pueden ser parte histórica de lo que tú estás haciendo en esta ciudad. Oro, Señor, porque sé que tú vas a hacer que la iglesia verdadera, la que teme a tu nombre, no aquella que tiene nombre de que vive pero que está muerta, no aquella que dice que proclama tu nombre pero es una sinagoga de Satanás. Hay un nombre, Señor, que se proclama sobre tu iglesia. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por estos hombres a los cuales tú llamas. Hombres sin valor en sí mismos, hombres sin capacidad en sí mismos, sino que solamente confían y tiemblan a tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.